Muy buenas tardes, estimada concurrencia. En esta oportunidad damos la cordial bienvenida a nuestras autoridades presentes, al doctor Dante Cabo Cuna, director del Departamento de Literatura y Lingüística, a los docentes presentes, estudiantes de nuestra escuela. Vamos a proceder con la presentación del libro Estudios de Sociolingüística, Contactos e Interferencias entre el español y el quechua arequipeño. Bien, muy buenas tardes con todo el público en general. Pues el día de hoy es una fecha muy importante, sobre todo para nuestro director del Departamento de Literatura y Lingüística. Pues tenemos la presentación de un libro espectacular, Estudios de Sociolingüística, que tiene un autor muy conocido. Este autor, ¿no?, es conocido en nuestra escuela, es director del departamento, es una persona humana que pertenece a nuestra escuela de literatura y lingüística. Para mí es un honor presentar a este distinguido autor y docente de nuestra escuela con una amplia experiencia en el campo de la lingüística. Es licenciado en literatura y lingüística, tiene estudios de posgrado en Madrid, magíster en educación superior de la Universidad Nacional de San Agustín, doctor en lingüística por la Universidad Nacional San Marcos y profesor titular de sociolingüística en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es investigador de PSEA y miembro de comités científicos de diferentes eventos. Sus investigaciones se centran en torno a la gramática española y las influencias del español en las lenguas amerindias. Tiene una serie de libros y artículos publicados en literatura y lingüística. Con ustedes, el doctor Dante Cabo Cuna. Aplausos, por favor. Bien, con esta pequeña introducción, pues continuamos, ¿no?, con nuestro panel. Contamos con un panel de honor entre críticos y expertos en el campo de la lingüística. Pues vamos a presentar a nuestro panel, presentando a nuestro, otro docente también muy conocido por nuestra casa de estudios. Presentamos al docente principal perteneciente al Departamento Académico de Literatura y Lingüística, el doctor Enrique Aguirre Ubaldo. Palmas, por favor. También contamos con el docente asociado perteneciente también a nuestro Departamento de Literatura y Lingüística, el magíster Carrasco del Carpio Pablo Miguel. También contamos con otro docente experto en el tema, el docente asociado perteneciente al Departamento Académico de Literatura y Lingüística, el magíster Guamán Flores Richard Santos. Tenemos otro experto y crítico en el tema, el docente asociado perteneciente al Departamento Académico de Literatura y Lingüística, el doctor Ticona Lecaros Julio César. Bien, en nuestro panel de honor contamos con docentes expertos en el campo de la lingüística y expertos y críticos. En este panel de honor, con este panel de honor vamos a iniciar con la discusión. La discusión, intercambio de información y sobre todo opiniones en cuanto al tema de nuestro libro. ¿Bien? ¿En qué consiste este proceso, señores del panel? Vamos a tener dos oportunidades de participación cada uno. Tenemos dos rondas, donde cada uno de nuestros paneles, de nuestros participantes del panel, tiene 5 minutos. Dos rondas de 5 minutos cada uno. Bien, entonces vamos a controlar con el tiempo y para ello vamos a iniciar este panel de discusión con la lectura de un punto muy importante de nuestro libro de estudios de la sociolingüística. Se procede a hacer lectura a un extracto. Nuestra investigación documentará los mecanismos que emplean los habitantes bilingües de Nueva Coca
comunicación cotidiana. Se integrará a partir de evidencias como comportamientos propios de los bilingües del uso del quechua. Que se manifiestan en todos los niveles de la lengua, principalmente en el sistema gramatical. El contacto de lenguas es un fenómeno que se viene produciendo desde tiempos muy remotos. Es el caso nuestro que hace más de 500 años en los que el español entra en contacto con el quechua. Sin embargo, no debemos olvidar que no son las lenguas las que entran en contacto de sus sistemas, sino que son los habitantes en situaciones de contacto quienes actúan con estas lenguas. Por ello, el repertorio lingüístico de una comunidad de habla es producto de la confluencia de múltiples factores estructurales y no estructurales. El contacto de lenguas permanente e intenso entre el español y el quechua viene provocando una serie de cambios en la estructura inmanente y trascendente de ambas lenguas. Esto también se manifiesta a través del bilingüismo individual y social de gran intensidad. En el Valle del Colca, provincia de Chivaya, Arequipa, región al sur del Perú, esta conjunción de sistemas se manifiesta en una amplia gama de hechos que van desde la alternancia de códigos hasta las transferencias o interferencias, entendidas como cualquier rasgo lingüístico que se introduce en una lengua A para la injerencia de una lengua B, y debe entenderse como un fenómeno que no deteriora la estructura de las lenguas implicadas, sino más bien como una especie de enriquecimiento del sistema lingüístico. Iniciamos nuestro panel de expertos y críticos con la participación del doctor Ticona de Caros Julio César. Le cedemos el pase. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la mesa de honor, presidida por el doctor Dante Caracuno, autor de esta obra que es realmente uno de los mayores aportes en el ámbito de la sociolingüística contemporánea, y al mismo tiempo saludar al doctor Juan Enríquez, al doctor Richard Román Flores, al doctor Pablo Carrasco del Carpio, a nuestros directos presentadores que nos acompañan en esta jornada y al auditorio que nos engalana en esta tarde. En verdad, referirnos en torno al contacto que se suscribe a nivel de las lenguas es también buscar ciertas referencias en el marco teórico de la lingüística de contacto. Y entonces tenemos que considerar a Weyrich, y con adecuada y particular forma acertada, nuestro autor lo considera, lo cita y lo menciona. Porque efectivamente, comprender una investigación de esta magnitud desarrollada en el Valle del Colca no es solamente la experiencia de trasladar discursos, de recopilar información, sino principalmente de sistematizar esa información e interpretar qué es lo que nuestro autor ha realizado. Y en ese sentido, las variables que también han sido detectadas nos inducen a pensar en los factores tanto internos como externos, y digámoslo en ese sentido, factores extrínsecos. Porque la lengua A, en su contacto con la lengua B, va a desarrollar una serie de efectos, una serie de consecuencias que se van a ver incluso en el ámbito gramatical. Entonces, hay una afectación, por así decirlo. Y por ello,
Weber también planteaba, ¿no? Y técnica como también teóricamente hallamos ese sustento. La muestra que se ha considerado y los discursos que se han transliteralizado respetan justamente el quechua. Y curiosamente hay segmentos donde el sujeto es explícito y en otros casos no lo es. Aquí hay una particularidad y una peculiaridad lingüística porque nos podría inducir a pensar en ciertas normas o ciertas reglas de uso. El contexto sigue siendo muy importante. Para hablar de lenguas en contacto es importante también asumir la funcionalidad de los actantes. Son los actantes los que darán esa validación de un tipo de contacto. En algunos casos puede haber cierta alternancia, en otros casos puede existir una subalternidad. Y en diferentes medidas, y es otra de las grandes aportaciones de la investigación del doctor Antecayo, se aprecia que se ha recurrido a un procesamiento del corpus que se ha recopilado, de tal manera que lo teórico trasciende a algo mayor, que es la representación y la afirmación de lo que nosotros llamaríamos también un comportamiento lingüístico, donde hay diferentes grupos, donde hay costumbres, donde hay semblanzas y también palabras nuevas, podríamos decir, nuevas en ese contexto. Y del mismo modo, es pertinente aseverar que la subyacencia es una forma de convivencia. La subyacencia es una forma de alternancia también. Una variedad lingüística se constituye y se consolida a través del tiempo, pero el tiempo en función de un contexto. Y ahí viene algo que también el autor rescata. Los elementos socioculturales como factores determinantes en el tipo de idioma que ha sido analizado. Entonces, ahí tenemos que pensar que una zona como el Valle del Cauca, que también recibe influencia turística, en presencia de hablantes de otras lenguas, recepciona y se permeabiliza en sus respectivos usos. Eso de mi parte en esta primera reunión. Muchas gracias. A continuación, tendrá una participación de la maestra Richard Santos Rodríguez, docente social, que también pertenece a nuestro departamento de literatura y lingüística. Muy buenas tardes, doctor Dante Carrecuña, autor del texto Estudios de Sociolingüística, Contactos e Interferencias entre el español y el quechua arequipeño. Colega Ubaldo, colega Julio y el colega Pablito, Pablo Carrasco. Los colegas moderadores, a los colegas que nos acompañan con su presencia y a todos los jóvenes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Voy a referirme, o quiero partir analizando un ejemplo del texto en la página 117. Y tenemos el ejemplo Inca Jamur Campusco Huachtamantapacha. Es una expresión que ha tomado del Valle del Cauca, es parte del corpus que utiliza el texto. Esta expresión se puede desglosar de la siguiente manera. Inca, nosotros sabemos que el quechua no tiene artículo,
Entonces, Inca se puede traducir como el Inca. Hamu, que es la raíz verbal de venir, Hamu. Erka es un morfema que hace referencia al pasado. El sufijo anu, la tercera persona, y entonces ya tenemos Inca Hamurkan, ¿cierto? La otra expresión que aparece, Cusco Yachtamanta. En el caso de Cusco Yachtamanta, desde la ciudad de Cusco, así se traduce en el texto. Cusco, igual que Cusco, Yachta, pueblo o ciudad, Manta, desde o de, como ablativo. Bueno, y aquí tenemos el sufijo pacha, porque si ustedes recuerdan el ejemplo que he citado, Inca Hamurkan Cusco Yachta Manta Pacha. Este sufijo pacha, bueno, tiene varias significaciones, pero en la traducción que nos ofrece el autor, dice, el Inca vino desde la ciudad de Cusco. Si uno hace la analogía de cada uno de los elementos en la oración, no se puede traducir, no se traduce pacha. Entonces la pregunta que uno hacía, ¿qué pasa con este sufijo? Que tendría un significado de desde mismo, es un intensificador en realidad, lo que conocemos los lingüistas, ¿no? Y entonces, o precisamente desde que el Inca vino desde la ciudad de Cusco, o algo así. Pero la traducción no es esa, ¿no? Sino el Inca vino desde la ciudad de Cusco, muy general. No hay ese intensificador. Bueno, y entonces, aquí lo que estaba yo advirtiendo es que este sufijo pacha es un morfema polisémico, porque pacha en quechua puede significar, o puede hacer referencia a algo espacial, ¿cierto? Pacha. Puede hacer referencia a algo temporal, pasado, pacha puede ser también, todo el tiempo, es decir, al instante, en fin. O también puede hacer referencia a algo englobalizante, embarcante, que embarca mucho, ¿no? Entonces, este sufijo, además de ser solamente el intensificador, tiene otras significaciones. Y parto de este ejemplo, un poco para indicar, entre otras cosas, tipológicamente, el quechua, ¿qué tipo de lengua es? ¿No es cierto? Habría que saber qué tipo de lengua es. En el texto hace referencia a que el quechua es una lengua aglutinante. La mayoría coincidimos en que el quechua es una lengua aglutinante. Pero por este sufijo, que estoy haciendo referencia, que tiene varios significados, no solamente es aglutinante, porque la idea de aglutinación, engullición, tiene que ver un sufijo, un significado. Un sufijo, un significado. Pero aquí estamos viendo que este sufijo puede tener varios significados, inclusive implícitos, ¿no? Entonces, el quechua puede ser aglutinante, pero también puede ser polisintético, que el autor sí lo refiere en la página 118. Entonces, el quechua no solamente es una lengua aglutinante, o puramente aglutinante, sino también es polisintética. Y bueno, voy a continuar mi comunicación, mi comentario, porque ya me he excedido el tiempo. Gracias. Continuaré. A continuación, también por 5 minutos, tendrá la participación del magíster Pablo Miguel Carrasco Campo, docente asociado que también pertenece a nuestro departamento de literatura y lingüística. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí. Voy a tratar de utilizar mi voz de marino. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Dante Caricuno, que ha sido mi profesor en pregrado, en posgrado, mi colega, mi amigo y una guía en la lingüística. También saludo a la mesa de honor, al doctor Juan Enríquez, al doctor Richard Gormay, al doctor Julio Licona. Quiero felicitar al doctor por este texto, Estudios de Sociolingüística. Me siento honrado de que me haya invitado a participar en la presentación del mismo frente a este directo auditorio. Es muy
interesante el texto, yo lo he leído y quiero compartir con ustedes algunas acotaciones puntuales. En la página 14 del texto, en la página 14, en el quinto párrafo, hay un dato bastante interesante. Es la introducción del texto. Vamos a ir por partes. En el párrafo 5, el doctor manifiesta lo siguiente. Párrafo 4 y 5, las preocupaciones iniciales por los estudios de las lenguas en contacto datan de los siglos XVI y XVII. Inicialmente se insistía en que el contacto lingüístico era un fenómeno negativo, un fenómeno sociolingüístico negativo que perjudicaba el correcto empleo de una lengua. Sin embargo, las opiniones hoy son en sentido contrario, son de mayor comprensión y flexibilidad. Y en el párrafo quinto hay una precisión interesante. La mayoría de trabajos de investigación que se han realizado sobre la lingüística de contacto, es decir, de contacto de dos lenguas, en este caso el castellano o español y el quechua, del Valle del Colca, tienen que ver con la influencia de las lenguas amerindias a las lenguas romances. Pero en esta investigación, pocos investigadores se han ocupado de examinar las influencias de la lengua española sobre la lengua amerindia. Y este es uno de estos casos. Esta es una peculiaridad de esos estudios sociolingüísticos. Es decir, estamos acá haciendo una investigación inversa. Cómo el español ha influido en el quechua. Ese dato ya per se es valioso, porque va contra la corriente de las investigaciones en sentido contrario, en contrario senso. Hay un punto también bastante importante, está acá anotado, es el respecto, está en la página 28 para ser puntuales, es un dato sociolingüístico fundamental, creo yo. Página 28, séptimo párrafo, dice lo siguiente. La situación de bilingüismo y multilingüismo, más o menos estable, en las que dos o más lenguas han coexistido paralelamente por largo tiempo, en nuestro caso casi 500 años, falta poquísimo, ya 485 años, ninguna parece estar en vías de caer en desuso, y son comunes. Y debemos tener presente que es difícil identificar un país como estrictamente monolingüe, que no es el caso del español, porque de acuerdo a la data del Instituto Cervantes 2024, el informe mundial del español, solo el 86% de peruanos hablamos español como lengua madre. Hay un 14% de peruanos que tienen al quechua y al aymara y las lenguas vernáculas amazónicas como lengua madre, y el español como lengua dos. Y el dato es fundamental. De hecho, las comunidades bilingües y multilingües son mayoritarias y existen en el mundo más o menos entre 5.000 y 6.000 lenguas, y solo existen 140 a 150 estados-nación. Esto significa que cada estado-nación posee una riqueza lingüística mucho mayor que la de la lengua oficial o de las lenguas que podrían pertenecer al concepto jurídico de Estado. Por ejemplo, en el Perú, de acuerdo al observatorio de San Marcos, me parece que hay 47 lenguas, había 47 lenguas de acuerdo al mapa lingüístico. Es otro dato importante que anote el doctor en la página 28. Pero siguiendo y entrando ya en puntos estrictamente gramaticales, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención, que es respecto, hay varios detalles, ¿no? Pero uno que sí llamó mi atención particularmente es de las funciones sintácticas del sustantivo en el español y en el quechua. Todo esto está en el anexo 2, en la página 139. Cuando vemos que en el español ustedes saben que tiene 6 funciones sintácticas el sustantivo. Puede ser nominativo, puede ser vocativo, puede ser ablativo, puede ser genitivo, puede ser dativo. ¿Correcto? Puede ser acusativo. Pero el quechua tiene esto, y en el anexo 2 se ve claramente como con un conjunto de sufijos, morfemas, el quechua se parece un poco más al latín que el español, porque en el español hemos perdido la declinación de función sintáctica del sustantivo. En cuestiones de tiempo voy a seguir en la segunda ronda explicando ese punto que me parece esencial. También quiero hablar sobre las interferencias cualitativas de eliminación y sobre algunos otros datos importantes.
docente principal, el doctor Hugo Enrique Aguirre. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor Dante Carlos Curvo, doctor Pablo Carrasco del Cárquiro, colega Julio César Tejona, doctor nuestro director Richard Morán, colegas docentes, apreciados estudiantes, distinguida concurrencia, buenas tardes. Voy a tratar de hacer que me escuches del fondo y tratar de estar en los 5 minutos. Gracias. Yo quiero empezar felicitando al colega Dante Carlos por esta publicación del libro titulado Estudios de Sociolingüística. Pero quiero aprovechar la ocasión de evocar a mi maestro Pedro Luis González Pastor. Cuando se refería del libro, van a leer en citas lingüísticas, decía que un libro es de uno y es de muchos, pero le pertenece al autor o le pertenece a quien ha escrito, pero también dice, le pertenece a quien ha leído, a quien ha juzgado y a quien lo utiliza. Eso lo dice en Apuntes Lingüísticos, que fue de varios que estamos acá, el doctor Pedro Luis González Pastor. Y como colofón a esa idea de mi maestro Pedro Luis, yo diría que este libro nos pertenece a todos nosotros, porque algunos ya lo hemos leído, ustedes lo van a leer, porque sé que les ha traído para todos el libro, de tal manera que el libro es de todos. Vamos a notar, otros van a aplicarlo, otros van a comentar, otros van a incriminar, pero el libro es de todos. ¿Estamos? Eso es importante, en memoria de mi maestro Pedro Luis González. Muy bien, ahora sí, en la segunda parte no hay mayores comentarios de los aportes, pero quiero incidir en lo siguiente. Se ha hablado de lenguas en contacto. Soy de la idea de que para mí hay un principio natural. Donde hay contacto, hay conflicto. Por ejemplo, voy a llegar a la parte en el sentido lato del término. Si la colega X está junto a una colega Y, es probable que están en contacto, diga, no, el perfume de mi colega no me agrada mucho. O de repente hay algún inmueble, alguna carpeta, me incomoda, pero me siento mal. No lo digo. Pero en otro momento es posible que alguien está comiendo un sándwich que no le agrada a la vecina. ¿De qué voy a hacer? ¿Dónde hay contacto y conflicto? No. Principio natural. En las lenguas, el contacto de lenguas genera conflicto de lenguas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora, también lo ha citado el autor, a Francisco Moreno Fernández. ¿Qué dice? Francisco Moreno Fernández dice que no hay lengua pura. Es cierto, no hay lengua pura. Ahora hay poblaciones que son poblaciones diglósicas, hay bilingües, hay no solo poblaciones poliglósicas. Entonces, la lengua A, en este caso el castellano, y la lengua B, el quechua, en este caso ¿qué sucede? Va a influir la lengua de mayor prestigio en la lengua de menor prestigio. Ahora es otra discusión cuáles son las razones para explicar lengua de mayor prestigio o lengua de menor prestigio. En esta figura se dan estos fenómenos, por ejemplo, de una interferencia de carácter superestrato, parastrato y abstrato, de la lengua de mayor prestigio a la lengua de menor prestigio. Esa es la investigación que ha hecho nuestro colega doctor Gani. En otros casos puede ser objeto de investigación a la inversa, es decir, la lengua de menor prestigio, cómo influye a la lengua de mayor prestigio. Es como, podríamos decir, el inglés frente al castellano y el castellano frente al inglés. Ahora, estas, también lo dice el autor en el libro, y le hace alusión a varios autores. En la página 39, varios autores, está Pairoto, está quien más, William Whitney, está bueno. Y me interesa esto para terminar, no voy a usar el tiempo. Dice, miren por ejemplo que dice bueno, las interferencias son aquellas instancias de desviación
de las normas de cualquiera de las lenguas que ocurren en el habla de los bilingües como resultado de la familiaridad con más de una lengua. ¿Qué cosa es la interferencia? La interferencia son rasgos propios de esta lengua, que es el español, por ejemplo, propios que son utilizados en esta lengua de menor prestigio, que es el quechua. Estamos hablando ya contextualizando. Pero puede ser rasgos, por ejemplo, de carácter morfológico, puede ser fonético, semántico, sintáctico, léxico, y aún hay algunas tendencias todavía de carácter cultural. Y en eso me interesa bastante, por si acaso, hay varios aportes de esas características. Una de ellas, por ejemplo, es en la página 44, donde hace mención que el morfema numérico del español, decimos libros, morfema el S, lo revisa, y en el quechua ha reparado que dice guarmi guarmis, ya no dice guarmicuna, sino es guarmi guarmis, jari jaris. Esta característica se dio, por si acaso, más o menos hace 10 años atrás en una franja de Chile que decía alfo alfus, más o menos una adaptación, es decir, estamos hablando de un rasgo de la lengua de mayor prestigio frente a la lengua de menor prestigio, por una economía palábrica o por una situación comunicacional. Voy a llevar la hora. Gracias por este. Muchas gracias por la participación del doctor Waldo. Ahora vamos a proceder con la segunda ronda. Vamos nuevamente a presentar al doctor Juan César Ticón de Cabos, docente asociado de nuestro departamento. Reitero agradecimiento para esta participación. Y como se ha podido percibir, esta es una investigación que nos permite confirmar cuál es el real trabajo que se prioriza en el ámbito lingüístico, y es justamente el estudio de realidades en el ámbito idiomático y cultural. En una parte de la investigación, nuestro autor señala que la realidad de la influencia que ese contacto genera nos muestra un efecto en la estructura de los constituyentes. Y entonces hay una primacía de la estructura española. Y esto es curioso, pero también tiene mucho sentido, porque, como sabemos, estamos ante una realidad de contactos permanentes. Ahora bien, la parte gramatical nos permite reconocer ciertas identidades, y en el trabajo se percibe que a través de la recopilación de la información léxica, también esas unidades excursivas que han quedado arraigadas en el trabajo investigativo van a ser de gran utilidad para nuestros lectores en el ámbito universitario y en general, porque esta obra se convierte ahora ya en una guía, se convierte en un modelo a seguir y que debe ser considerado para los futuros trabajos de campo, porque a través de la optimización, de la tabulación, de los cuadros y la sistematización, también vemos con gran objetividad cómo se configuran los enunciados concluyentes. En la investigación también se apela a la historia, se apela a las normas, se apela al contexto. Y este es un gran acierto que nuestro autor señala, porque no se puede descontextualizar, ¿no? Por el contrario, y lo hace de manera atinada, el producto de investigación
se afianza en contextos que han sido estudiados. El quechua de esta región, de esta parte, tiene sus peculiaridades. Y eso también se percibe por el constante diálogo, diríamos así, que se genera entre ambas lenguas. No es solamente un diálogo léxico, sino también un diálogo cultural. Y aquí viene algo importante. En la investigación lingüística tenemos que ser muy cuidadosos, muy descriptivos e interpretativos. Por eso recibimos con bastante efectividad académica los aportes que este texto nos alcanza. Es interesante el estudio que se le aprecia en torno a los morfemas derivativos o apreciativos, sobre todo porque ahí encontramos ciertas equivalencias. El texto también tiene un lado en el que podemos hallar el ámbito léxico y semántico, que no es solo más focalizado, sin embargo también está presente. La parte categorial gramatical obra de una manera bastante notoria. Y el Valle del Colca, como región estudiada, nos permite revisar los distintos trabajos que allí mismo se están suscitando en el marco de una lingüística que apela también por lo diacrónico. El estudio, desde una visión segmental, nos da claras luces de lo que para nosotros va a constituir una guía, reitero, en la actualidad idiomática de las lenguas andines, específicamente en el quechua. Y como muy acertadamente han indicado nuestros participantes panelistas, en esa realidad, en primera instancia de conflicto con el contacto, pero también de sistematicidad, podemos percibir que el ámbito lingüístico parece subyacente ante ciertos tipos de conductas sociales. Esto también nos debe llevar a una reflexión, porque si hay un cambio social, también va a haber un cambio lingüístico. Y por lo tanto, estas conjugaciones registradas podrían representar un tipo de efecto en el ámbito social hacia lo lingüístico. En tal medida, los anexos son valiosos porque hay una fuente informativa de gran nivel. Se puede señalar que las expresiones recogidas apelan también a cuestiones ligadas a la edad, a cuestiones de cantidad. En el quechua no solamente está el lugar, sino también la cantidad expresada, y esto se puede apreciar en los diferentes enunciados. Por lo tanto, vamos a decir que hay un gran aporte en el ámbito categorial, lexical y gramatical, por lo que podemos asegurar y con justa razón, lo ha dicho y ha escrito Mariano Fernández, esta es una valiosa contribución a los estudios de la sociolingüística contemporánea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la información. Doctor Julio César González Carlos. Nuevamente doy la bienvenida a la maestra Richard Santos González para su segunda intervención. Continuaré con el comentario que había iniciado. Estaba recordando una lectura obligatoria que deben tener los estudiantes de lingüística, es a Grinberg. Grinberg efectivamente hace un estudio sobre los universales lingüísticos y estaba buscando pues qué universales correspondían a determinadas lenguas, y hablaba de tipologías, ¿no? Bueno, y en esa línea es que yo estaba interviniendo para hablar sobre qué tipo de lengua es el quechua.
Ya habíamos visto que tiene aglutinación, pero también tiene, es polisintética, las dos cosas, no es una lengua pura realmente. Y esto lo podía garantizar a partir del siguiente ejemplo, que lo tomé de la página 99, Chayamun Mikuspa. Spa es un sufijo de pasado, pero no solamente pasado absoluto, sino es un pasado narrativo. Y entonces me preguntaba por qué utilizaba el pasado narrativo y no el pasado, como era Erka. El ejemplo anterior que había analizado era el pasado para el tiempo, no absoluto. Bueno, pero no solamente eso, ustedes van a advertir lo siguiente. También en esta página encontré, me llamó mucho la atención esto de mikundo, ¿no? Con la raíz miku, comer, ¿ya? Sin embargo, sabemos que esta variedad de quechua, el quechua de Chivay y todo el valle de Caylloma, según el iniciador de la lingüística andina, Alfredo Torero, corresponde al quechua 2C, dentro de la taxonomía o tipologías de quechuas. Y el quechua 2C es un quechua, es una variante que tiene aspiradas. Y ahí me sorprendía que Mikuspa o Mikundo no se reproduce con el verbo, ¿no? La raíz verbal con aspirada, Miku. Y entonces esto es importante porque o hay un cambio interno de la lengua, porque esto de la economía lingüística también aplica para el quechua, y puede haber que haya cambios internos, o es como se dice también en parte de la obra, que hay influencia de Ayacucho, del quechua chanca. Entonces, o es la distribución que ha hecho Cusihuamán, que lo citan acá, Guardia Mayora, que lo citan aquí, o el mismo Torero y Cerro Palomino, toda esta variante que tenemos desde Cusco hasta pasando por Arequipa, Puno, Cochabamba y todo hasta el norte de Argentina, ese gran quechua general, quechua sureño, está sufriendo también modificaciones, ¿no? Además de las influencias del castellano. Otras apreciaciones para reflexionar también puede ser el concepto de interferencia. El término interferencia es un término bastante crudo. El término interferencia tiene mucha carga negativa. Actualmente, y esto lo sabe muy bien el doctor, autor de nuestra obra, de la obra que estamos presentando, y lo puedo asegurar porque en la página 110, cuando cita a Guardia Mayorga, que no es uno de mis autores preferidos o dilectos, pero dice que quechua tiene mucho de interferencia o transferencia gramatical. Y el autor ha recibido unos aplausos de Francisco Moreno, que también habla de transferencia. Actualmente, modernamente, ya no se habla mucho de interferencia lingüística, porque el término, como reitero, es bastante conflictivo, tiene una carga negativa. Es un concepto que se ha manejado tradicionalmente en la lingüística de contacto y también en la sociolingüística, pero ahora también estamos hablando de transferencia, como lo dice el doctor Moreno Fernández, ¿no? Este quechua, el quechua arequipeño, y el estudio que hace el doctor despliega un catálogo de transferencias gramaticales. Transferencias. ¿Cómo es que muchos rasgos del quechua están influyendo en el castellano y viceversa, ¿no? Eso se llama transferencias. Eso para comentar y reflexionar. El otro asunto era que también un autor citado en la obra es Julio Calvo, ¿no? Español, que tiene muchas obras, muchos trabajos sobre el quechua, ¿no? Entonces también habría que revisar muy bien lo que dice Calvo, que el doctor Santel lo está asumiendo. Yo quiero terminar mi participación, bueno, tenía para decir más cosas. Finalmente, después de haber pasado por la época de las gramáticas coloniales, porque las primeras gramáticas que hemos tenido desde 1560 han sido de curas, ¿no? Luego ha venido una época en donde el quechua se describía por algunos europeos, viajeros, peruanistas, Tschudi, Middendorf, buenas descripciones sobre el quechua. Y actualmente muchos norteamericanos. Gary Parker es uno de los especialistas que ha trabajado el quechua
paralelamente con el torero. Yo considero que hasta que aparezca la primera gramática del quechua en quechua, todavía tenemos mucho por hacer nosotros los mitma, porque no somos quechuas algunos, sino que hay que aprender el quechua. Debemos atrevernos a ofrecer nuestras sugerencias con impunidad, porque estamos llegando a una lengua ajena a veces, y es claro que como lingüistas debemos continuar con la indagación de nuestra realidad lingüística regional y nacional, que es el aporte que ha hecho el doctor Dante Caglio Cuno, porque yo creo que los datos que están presentes ahí, ese corpus que nos va presentando esta variedad, es el material para mí muy sustantivo para que nosotros podamos enriquecer no solamente lo que está proponiendo el doctor, sino para conocer más nuestro quechua. Amén. Con la presentación del Magíster Richard Coma. A continuación, en segunda oportunidad, en esta segunda ronda, continuamos con el Magíster Pablo Miguel Carrasco Olca. Muchas gracias. Continuando con lo que estábamos mencionando en la primera ronda, llama la atención, sí, el anexo 2 que acompaña este texto respecto a las funciones sintácticas del sustantivo en la oración en castellano y en el quechua. Como comentábamos antes de que el tiempo nos venciera, en mi caso, noto cierta relación entre las funciones sintácticas del latín y las funciones sintácticas del quechua en relación a la declinación del sustantivo dependiendo de la función que cumple dentro de la oración. Repito nuevamente, en el latín eran 6 casos. El autor los consigna perfectamente: el vocativo, el nominativo, el acusativo, el dativo y el ablativo, y además el genitivo. ¿Qué significa esto? Que el sustantivo, dependiendo de si actúa como sujeto, como objeto directo, como complemento indirecto, o como complemento circunstancial, o como complemento de complemento, en nuestro idioma no cambia. Yo puedo decir, el vaso está sobre la mesa, y ahí el vaso es sujeto. El vaso es de mí, bueno, estaría un poco mal, pero sería genitivo, o es de la universidad, ¿no? Y ahí cambiaría la función de complemento de nombre. Y todos, el vaso contiene agua, ahí podría ser sujeto. Yo rompí el vaso, ahí el vaso sería objeto directo. Bueno, entonces sería acusativo, nominativo, dativo, etc. En el anexo 2 menciona esto el doctor Gante muy bien, haciendo evidentemente las marcaciones en relación al quechua. El caso nominativo no tiene marca de caso, pero el genitivo sí, tiene una Q o una PA, una PA. El caso dativo tiene una función, que es la man. El acusativo se forma a través del sufijo ta. El vocativo es a quien dirigimos la voz. Yo le digo, estimado Julio, ¿cómo estás? Julio, estimado Julio es nuestro vocativo. No tiene el vocativo no marca tampoco caso como el de latín. Y luego tenemos el ablativo de causa, de compañía, de origen o de finalidad, exactamente igual. Pero quería ahora hablar de otro punto, si el tiempo no nos vence. Es respecto al uso del gerundio, que está en la página 98 y 99. Y acá sí el problema es más serio del contacto de lenguas, porque de la lectura se tiene que en el quechua las terminaciones ando y yendo, que son españolas en el gerundio, que básicamente es un adverbio, pues estoy fumando un cigarrillo, fumando es un gerundio, que es un modificador verbal. En el quechua han sido adoptadas, y tenemos que, recuerdo esta investigación, que en el quechua ahora se dice, página 96, 98, está paguando, que es corriendo, micundo, que sería comiendo, página 99, y huacando, que es llorando. Es decir, el quechua está adoptando los sufijos de gerundio en su propia morfología, lo que ya es un cambio fuerte en la gramática del quechua, y es una lingüística de contacto, es una muestra clara de la influencia del español sobre el quechua. Otro punto interesante que está consignado en la página 116 son las oraciones nucleares impersonales.
Como ustedes saben, las oraciones nucleares impersonales son aquellas que no tienen sujeto. Por ejemplo, llover, tronar, nevar, amanecer, anochecer. Porque es imposible ubicar un sujeto que llueva, o vamos a decir el cielo llueve, o truene, o nieva. Lo mismo ocurre en el quechua, eso sería casi como un universal lingüístico, pero eso me muestra también que en esta cosmovisión del quechua hay cierta similitud con la del castellano, porque yo no podría decir yo lluevo, porque un ser humano no puede llover. Llover es un fenómeno climatológico, y la misma visión se tiene en el mundo andino. Y hay algo más en relación al gerundio, y realmente no he visto que esté consignado, pero sería bueno profundizar esto. En el español, el gerundio está siendo influenciado por el inglés, porque en el español es incorrecto utilizar el gerundio de posterioridad. Yo no le puedo decir a usted, llegando a mi casa te llamo. No, eso está muy mal castellano, ¿no es cierto? Cuando llega a mi casa te llamo, tengo que usar el presente del subjuntivo. Pero esa es una influencia del inglés. Y estoy seguro que esa influencia del inglés a través del español está llegando al quechua. Entonces el quechua está abrevando de un gerundio anglosajonizado, ¿no? De un gerundio, básicamente la forma ing del inglés, que llega al español y de ahí pasa al quechua, ¿no? Es una infección, si quieren, del mal uso del gerundio. Y finalmente tendríamos, para hablar algunas cosas más muy interesantes respecto a la interferencia cualitativa por adopción y por eliminación. Yo creo, como lo dije alguna vez acá, que todo estudio de lingüística comparada es un estudio valiosísimo. Y he tenido algunas discusiones con algunos colegas que asumen que el monolingüismo nos puede llevar a algún sitio. Y yo creo que con la mano en el pecho, amigos, o en la sien derecha, un lingüista tiene que ser parcial, tiene que tratar de ser bilingüe, ¿no es cierto? O sea, dominar una lengua vernácula o intentar estudiarla, en este caso el quechua, o alguna lengua foránea. Yo desconfío mucho, lo digo con total honestidad, de los lingüistas monolingües. Porque no tienen, con todo respeto, pero pienso que estos trabajos enriquecen mi conocimiento del español y permiten profundizar en la gramática de mi idioma materno. Muchísimas gracias por ponerme. Muchas gracias, doctor Magíster Pablo Gómez. Con continuación, la participación en segunda ronda del doctor Ubaldo Enríquez Aguirre. Muy bien. Habíamos indicado efectivamente que este libro es producto de una investigación. Y para ello, por ejemplo, en la página 18 de la hipótesis dice: los rasgos característicos del quechua del Valle del Colca están definidos por el contacto con el español. Hemos dicho que el español está aquí y aquí está el quechua. De mayor prestigio al menor prestigio, para que simbólicamente me pueda hacer entender. Pero vamos a ver, por ejemplo, en la página 89, interferencia derivativa por sustitución. Me llama la atención, efectivamente, y habría que ver en algunos casos. Dicen, miren, por ejemplo, este caso. El morfema diminutivo afectivo cha viene siendo sustituido por el morfema derivativo español itu, ito, ita. Podemos decir, por ejemplo, acá, vaquita, padrecito, cerquito, quesito, quisito, guaquita, que diríamos, librito, misita, ¿qué más? Ponquita, puerta, ponquito, sillito. Estoy adaptando la estructura de esta interferencia derivativa por sustitución. Es probable que estos rasgos se estén dando por una influencia de economía palábrica, así como cuando los jóvenes quieren expresarse en el menor tiempo posible. ¿Qué vamos a decir? Algo de frente, ¿con qué hago? Con una licencia, con una sacha, ya el problema numérico, ¿no? Entonces, eso es interesante.
Pero también hay otro caso interesante. En la página 99, lo que lo ha hecho el colega Pablo, el genuino, pero hay otra cosa interesante, la interferencia por reiteración. Miren, ¿no? Dice, en el quechua, con solo decir, altarcuna, los altares, pero miren, con ahí la reduplicación, mira, hay una reiteración, altarcunatas, esa es morfémico del español, altarcuna, ya es, en quechua ya es plural, altarcuna, satsacuna, runacuna, guarnicuna, alcocuna, mesa, todo es plural, pero dice, alcocunatas, ya es plural en el quechua y el plural del español. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es de lengua de mayor prestigio a la lengua de menor prestigio. Había dicho, otro trabajo sería también de la lengua de menor prestigio a la lengua de mayor prestigio. Eso, claro, superestrato abstracto. Y claro, superestrato para estrato y el estrato de lenguas vecinas. Muy bien. Eso es interesante, esos casos, y en el caso del orden de los constituyentes ya no hay mayor novedad, pero dense cuenta que eso es probable que se dé. Eso me hace recordar que efectivamente la intervención del colega Pablo Carrasco también se presenta interferencias del inglés, no es materia de este texto, pero es bueno que se sepa que también el inglés tiene una influencia, en este caso me voy un poco más acá, del inglés al castellano. Y acá está el maestro Abel Rubio, estuvimos en un grado, y le decía a una graduanda en ese entonces, señorita, ¿ha usted 70 veces ok? Ok, doctor, voy a evitar 77 Entonces, la influencia a veces es involuntaria, por eso es en lenguas en contacto, y cuando es probable que sean hablantes plurilingües, multiculturales, es probable que la interferencia con la otra denominación, la transferencia, se dé con mayor intensidad. Y eso es interesante. Vamos a ver algunos otros aspectos más en el texto. Seguramente que el día de hoy van a tener la ocasión de que este libro esté en manos de todos ustedes. Aprovecho la ocasión más bien para reiterar la felicitación al doctor Dante Callecuno por habernos puesto esta investigación, este texto, fruto de una investigación que lo hizo allá en el área de Colca, ¿no? Colca. Pues agradezco reiteradamente al doctor Dante y muy agradecido por la... Muchas gracias por la intervención de nuestro colega, doctor Juan Enríquez. A continuación pasamos a la sección preguntas de parte del distinguido público, así que esperemos que ustedes a través de alzar la mano puedan intervenir. Bien, irrumpa el sentimiento prístino para saludar al doctor Dante Callecuno por su importantísima obra. Saludo cordialmente también a los distinguidos panelistas, apreciados y distinguidos colegas, razón de ser de la universidad, distinguidos estudiantes. Hace algunos días, un niño joven, natural de Andahuaylas, la tierra de José María Arguedas Altamirano, uno de los mejores indigenistas en el Perú, quería transmitir la final de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Palmeiras. Cuando llega al estadio no lo dejan entrar porque no tenía credencial. Entonces el niño, utilizando su resiliencia, la fuerza de que sí se puede, inmediatamente va hacia el cerro Puchuruco, que significa sombrero de plumas o casco, pone su trípode,
lo ayuda a su hermano y transmite el partido entre el Mengao y los Porcos. Eso se hizo viral y actualmente tiene como 5 o 6 millones ya de contactos. Este niño adolescente, prácticamente, primero quechua hablante del quechua, lengua materna quechua, después castellano, ahora español. El niño ha transmitido el fútbol peruano, ha transmitido también a través del diario y el diario y Radio Marca de España partidos de fútbol en segmentos pues pequeños, y por supuesto ha sido invitado a la Champions League, Manchester City frente a Real Madrid, allí estuvo. Entonces queremos nosotros con estos apreciados doctor Dante y distinguidos panelistas y pues distinguidos presentes en este auditorio Mario Vargas Llosa, relevar el runa simi, el idioma de nuestros antepasados, que en el siglo XVIII, a finales más exactamente, fue prohibido por los colonizadores. Prohibieron que se utilice el quechua por la rebelión de Túpac Amaru II, y por supuesto desde ya también prohibieron que se lea los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Pero la antítesis, lo contrario, pues recuerdo que hace 25 años, distinguida mesa, logro leer a través de la revista Somos del Comercio una entrevista que le hacen a la doctora Marta Hildebrand Pérez Treviño, y ella señala enfáticamente, fíjese, no pasarán ni 20 años en que tenga que morir y el quechua y el aymara van a desaparecer. Total mentira de la distinguida lingüista. Entonces, yo no casi como pregunta, sino como impulso cultural. ¿Será que nuestra universidad tiene que hacer bastante por relevar, por identificar el runa simi, el quechua? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque si nosotros hacemos un cuadro comparativo en los que las personas que hablan el guaraní en Paraguay son el 98% hablan el guaraní, mientras que acá en el Perú, yo no sé si es 5.400.000 que hablan el quechua o 4,5 millones y menos el aymara. Entonces, con el mayor respeto y reiterando mi felicitación a los señores panelistas, a los señores presentes y por supuesto al personaje principal de esta jornada, el doctor Dante Porfirio Ocaño Cuno, felicitar su logro e indicar simple y llanamente que un buen libro es el que se abre con interés y se cierra con mucho provecho. Gracias. Muchas gracias a la presentación del doctor Erwin González Solís. Se abre el micrófono para que alguien pueda hacer uso de la palabra. A ver, doctor. Buenas tardes con todos. Creo que el análisis de la mesa de honor nos ha provocado el interés necesario para ya querer leer el libro. Pero me gustaría hacer una pregunta un poco más personal al autor. ¿Cuál ha sido la motivación para la creación de este libro, ¿no? Y cómo podríamos invitar a partir de esta motivación a nuestros estudiantes aquí presentes a que vean que hay publicaciones regionales, locales, que deben ser atendidas, ¿no? No solamente aquellas de afuera. Gracias. Sí. Muy bien, yo quiero en primer lugar
agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que sí se me escucha, pero no hay problema. Y en segundo lugar también saludar al doctor Julio César Ticona Ricaros, al doctor Pablo Carrasco, al doctor Ubaldo Enríquez, al doctor Richard Guamán, al doctor César Marañón y a la doctora Milagro Rodríguez. Mire, realmente esta es una hermosa oportunidad para no solo reflexionar sobre la estructura de las lenguas naturales, sino también para hacer propuestas concretas en relación a las investigaciones en torno al lenguaje y a las lenguas naturales en general. Entonces, una de las razones que invitamos a los colegas para que hagan el comentario o actúen de panelistas era pues que, indudablemente, gracias a las reflexiones de Daniel Casani, el gran maestro catalán, señalaba en el 9º Congreso de la Lengua Española en Cádiz, él se preguntaba cómo en Cataluña el catalán es la lengua principal de interacción social. No solo el catalán es la lengua de la educación fundamental, sino también es la lengua de los medios de comunicación, es la lengua del turismo, es la lengua incluso en ese lugar de la tecnología. Entonces se preguntaba cómo en América lenguas importantes como el quechua, el aymara, etcétera, no pueden ser pilares centrales de comunicación. Entonces en su ponencia señalaba con claridad que en Cataluña, por ejemplo, el español es la tercera lengua, porque la segunda lengua es el inglés. Pese a que el gobierno español propone políticas lingüísticas de educación bilingüe, pero los catalanes no. Incluso en las informaciones de los centros comerciales, de acuerdo a la norma española, debería estar estos letreros, digamos, en español y en catalán. Pero si usted llega a Barcelona, todo está en catalán. Entonces, la lucha del pueblo catalán no solo fue política, o es, sino también cultural, porque las lenguas son bienes culturales. Entonces, también se preguntaba y señalaba con claridad que los problemas de comprensión de lectura, en los temas de comprensión de lectura, los bilingües no tenían muchas dificultades en decodificar un texto. O sea, si usted sabe inglés y español, su nivel de comprensión de lectura va a ser mayor a la persona que solo habla español o a la persona que solo habla inglés. ¿Por qué? Porque estamos hablando del conocimiento, de competencias de dos o más lenguas. Entonces yo decía que hemos invitado a los doctores, porque como ustedes saben, los estudiantes de lingüística, el doctor Julio César Ticona Ricaros, además del español, habla inglés, habla portugués, conoce alemán. El doctor Pablo Carrasco, además del español, sabe inglés con competencias elevadísimas y también alemán. El doctor Ubaldo Enríquez Aguirre, además del español, conoce el quechua y también el inglés. El doctor Richard Guamán, además de su conocimiento del español, conoce el inglés y también competencias elevadísimas en el aymara y en el quechua, y quizá en otras lenguas de la Amazonía. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que el lingüista, siempre hemos dicho a nuestros estudiantes, incluso en literatura, debe conocer lenguas. Y esa es la preocupación de todos los estudiosos. ¿Cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a describir la estructura interna o el funcionamiento de las lenguas naturales si solo conocemos una lengua? Entonces, el llamado es, hace muchísimos años, los estudiantes de lingüística mínimo 3 lenguas: inglés, español, quechua o aymara, u otras lenguas, portugués, italiano, francés. Entonces yo creo que ese es el objetivo central. Entonces, parte de este libro es, digamos, los trabajos que publicamos, que presentamos para el doctorado de la Universidad de San Marcos. Entonces, lo que debe quedar aquí, ya lo han dicho los expositores, es la parte metodológica.
los datos, la información que brinda el texto. No sabemos qué va a pasar con el español y el quechua desde el punto de vista de la investigación de acá a 10, 15, 20 años. Pero tenemos información. Entonces, si uno de los fundamentos de la sociolingüística es describir la variación lingüística en relación a contextos sociales, nosotros hemos querido trabajar cómo el quechua y el español transfieren una serie de signos de carácter lingüístico, fundamentalmente en el aspecto gramatical. Entonces, gracias a los lingüistas, a los sociolingüistas, sabemos, por ejemplo, yo quiero citar a dos norteamericanos, William Labov, pero también a los estructuralistas anteriores, Edward Sapir. Edward Sapir, ya en la década del 30 del siglo pasado, señalaba con claridad que para analizar una lengua era importante tomar en cuenta los factores diatópicos, el lugar donde usted va a realizar la investigación, los factores diafásicos, es decir, lo que hoy se denomina los aspectos pancrónicos, la diacronía y la sincronía, la evolución de las lenguas, pero también los factores, digamos, sociales, es decir, la lengua siempre en relación a contextos sociales y culturales, la década del 30, pero el desarrollo general de la sociolingüística es, pues, como saben los colegas y todos los que están presentes aquí, estudiantes de lingüística, a partir de la década del 60 del siglo pasado. Entonces, desde el punto de vista metodológico, en sociolingüística se describe y explica la característica de los signos lingüísticos en relación a un determinado contexto. Y eso es investigación. ¿Qué hace el lingüista o sociolingüista? Observa una comunidad de habla, recopila información, entonces precisa qué unidades va a analizar, puede observar la estructura, por ejemplo, de los fonemas, de los alófonos, de los morfemas, de las palabras, de los sintagmas, de las oraciones, incluso del discurso en general, los actos de habla. Una vez que observa, recopila datos, luego describe cómo hablan estos lugareños, cuál es la naturaleza, cuáles son las características. Hasta ahí, al cómo llegaron los lingüistas del paradigma estructuralista y generativista. Pero ya con la sociolingüística y la pragmática, en los estudios del lenguaje nos interesa no solo el cómo hablan, sino por qué estos lugareños o por qué en esta comunidad de habla se utiliza el lenguaje así. Entonces, la metodología tiene que ver con la descripción y la explicación. Y lo otro, desde el punto de vista de la actualidad, la mayor parte de estudiosos, digamos, o personas que enseñan las lenguas naturales, en el caso del quechua y la aymara, continúan con esta categorización, digamos, de la estructura morfológica para hablar de sufijos, ¿no? Hoy debemos hablar no solo de morfemas lexemáticos, sino de morfemas flexivos, morfemas analíticos, morfemas caractericales, morfemas desinenciales, que efectivamente tiene el quechua. El doctor Pablo Carrasco ha observado, miren cómo la parte tipológica del quechua y la parte morfológica tienen relaciones, y aquí le daríamos la razón a Chomsky, ¿no? Las lenguas tienen características comunes. El caso, por ejemplo, de los verbos impersonales, llover, nevar, relampaguear, tiene la misma estructura el español y el quechua. La misma, porque indudablemente lo que usted observa en quechua y en español no va a cambiar, ¿no? Estamos hablando de que los verbos nevar, relampaguear no tienen sujetos, son sujetos indeterminados, no se puede apreciar el sujeto, igual en el quechua. Entonces, el otro dato importantísimo es cómo en el sur del país, y no solo en el sur del país, sino en América, incluso en el norte de Argentina, está modificándose la estructura de la morfología analítica del quechua. Mire cómo el morfema cuna está siendo reemplazado por ese, en la mayor parte de contextos. Esto ocurre en Santiago del Estero, en Salta, en Argentina, pero también ocurre en Cochabamba, ocurre en Puno y también en Arequipa. Entonces, hemos querido nosotros hacer una propuesta, yo creo lo que puede quedar del texto como modelo, y eso lo digo con mucha sinceridad, es la parte metodológica, el afán didáctico que proponemos. Un estudiante de lingüística puede revisar, tomar el modelo y continuar con su investigación lingüística.
Ese es el aporte del trabajo. Y los colegas han mencionado con mucha claridad. Yo quisiera terminar que en el campo de la sociolingüística no solo debemos describir el contacto de lenguas, sino también las actitudes de los hablantes frente a las lenguas. No nos olvidemos que en Arequipa, acá yo observo a distinguidos alumnos que llevaron el semestre anterior con nosotros sociolingüística, que 1/3 de la población en Arequipa, de acuerdo al censo del 2017, casi 1/3 de la población habla quechua en Arequipa. Estamos hablando de un 19%, quechua o aymara. Entonces, si usted pregunta a sus papás o a las personas mayores, la década del 80, el 70, el 60 del siglo pasado en Arequipa, muchas personas tenían temor, tenían miedo de hablar quechua en Arequipa. Pero ahora usted va a San Camilo, va a Cono Norte, no hablo, digamos, de lugares muy alejados, pasa por el Parque de Guamel, va a San Camilo, etc., las personas con naturalidad están conversando en quechua. Y eso no debe sorprendernos, porque Arequipa, y ha citado el doctor Richard Guamán, al gran maestro Alfredo Torero. Torero, en su tesis doctoral de la Sorbona, cuando analiza la estructura del puquina, dice, sobre las lenguas andinas del quechua, por ejemplo, hay mucho que hablar. Sobre el quechua arequipeño hay mucho que decir, dice el doctor Cerrón Palomino. Entonces yo creo que es un trabajo inicial que puede servir de guía, de horizonte para los jóvenes, para que realicen sus investigaciones en el campo de la lingüística y la sociolingüística. Vamos a entregar, yo quisiera agradecer indudablemente a nuestra alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín, que ha financiado parte, hay que decirlo también con claridad, del libro. Entonces, por eso vamos a entregar gratuitamente a los estudiantes y a los profesores. Y en segundo lugar, agradecer al señor rector, al doctor Hugo Rojas Flores. Ha revisado la propuesta y dijo, bueno, no podemos colaborar con mucho, pero hagamos algo que la universidad apoye. Y también agradecer a nuestro departamento de literatura y lingüística, agradecer a los estudiantes, el llamado, estudiemos. ¿Cuál es el perfil, se acuerda usted, señor, el perfil del estudiante de San Marcos? Estudiar español y lenguas de la Amazonía. ¿Cuál debe ser o cuál es el perfil del estudiante de lingüística? Estudiar el español y las lenguas del sur del país, examinar la morfología del aymara, estudiar la morfología del quechua, estudiar, por ejemplo, algunas relaciones entre estas lenguas andinas. Si usted analiza, se va al Colca, la mayor parte de topónimos tienen origen aymara y tienen origen puquina. Y también el último llamado, estudiar. Yo hace unos días escuché un hermoso trabajo de un estudiante del 5º año sobre el puquina. La preocupación de Torero es examinemos, revisemos, describamos el puquina. Mi profundo agradecimiento a todos ustedes y a mis colegas distinguidos que nos acompañan, no solo en el panel, sino también en el auditorio. Muchísimas gracias. Sí, vamos a... vean, doctora, perdón. Sí, antes de la entrega de los libros, pues, y finalizar este evento, en palabras de Francisco Moreno Fernández, Dante Cayo Cubo nos regala en este volumen un completo mosaico de la realidad bilingüe en Arequipa. Si la sociolingüística es interesante en sí misma, la sociolingüística de las situaciones de lenguas en contacto presenta las ricas y complejas dimensiones que emergen entre hablantes de culturas diferentes, a veces muy alejadas, pero que al coexistir terminan confluyendo bien en forma de abrazo, bien en forma de conflicto. El autor nos descubre la realidad del quechua arequipeño en su contexto social y despliega un catálogo de transferencias gramaticales que convierte sus estudios en referencia obligada dentro de la lingüística peruana. Aunque la lengua española o castellana ha sido ampliamente estudiada, sigue siendo en gran medida desconocida en muchas de las manifestaciones dispersas por la vasta geografía hispánica. Por eso es tan de agradecer el esfuerzo que supone la elaboración de una obra como esta.
Aplausos para el autor. Vamos a proceder con la firma de libros de parte del autor. ¿Por qué no se ve el libro? Y cerramos esta presentación tenemos ahí para servirnos una declaración conjuntamente con los panelistas y el autor de la obra. Agradecemos la gentil audiencia y esperamos verlos pronto en una nueva oportunidad. Muchas gracias. La señorita Rocío, estudiante de lingüística del 4º año, ordenadamente y para todos los espacios, después nos servimos un pequeño ágape y recibimos el libro. Muchas gracias. Pasemos por Gracias.